Hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a Enseñanza Hosanna. Acompáñame en oración y dígale: Padre, gracias por este tiempo, Señor. Venimos ante ti reconociendo, Padre, que no somos buenos, reconociendo que te fallamos, Señor, pero aún así también reconocemos que tú eres el único que nos puede perdonar, que nos puede cambiar, así que venimos ante ti, Padre. Límpianos, Señor, y permítenos poder recibir esta palabra, poder enseñar esta palabra, poder recibirla en nuestro corazón y en nuestras mentes y guardarla, Señor, y utilizarlas en el tiempo propicio para nuestras familias, para nuestro prójimo, Señor, para las personas que están con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, confiando en ti, Señor, también de que nos estás guardando del mal, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por el trabajo que estás haciendo, gracias por cómo estás moviendo las cosas, Padre, para tu iglesia, y te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, nos des, Señor, la inteligencia, la sabiduría para trabajar en medio de todas estas situaciones, Señor, y poder llegar al punto donde tú nos quieres tener, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal, hermano? Espero que se encuentre bien. Vamos a comenzar en esta ocasión hablando un poco acerca de la vida de Caín. Mira lo que dice Génesis capítulo 4 en el versículo 1: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Si usted se pone a pensar, hermano, qué es lo que estaba pasando en la vida de Adán y Eva en este momento, era cuando recién habían sido expulsados del huerto. Quiere decir que no se encontraban dentro del huerto y tienen un producto, tienen un resultado de sus relaciones, y en este caso es tanto su hijo Caín como su hijo Abel. Pero hoy quiero que hablemos acerca del primogénito, que es bastante importante que nosotros veamos cómo se puede comparar y cómo nos puede ayudar a aprender acerca de la vida cristiana para no cometer ciertos errores que cometen algunos de estos personajes, ¿verdad? Usted se acuerda de que una vez expulsan a Adán y Eva, pues tienen a Caín y tienen a Abel, y Caín y Abel un día deciden, recuerde usted, traer altar a Jehová y ofrecer un holocausto a él, y lógicamente, ¿verdad? Viene Caín, que era labrador de la tierra, dice la Biblia en Génesis capítulo 4. Usted lo puede leer, y él entonces viene con lo mejor de la tierra, los mejores frutos, la mejor cosecha que él pudo haber tenido, y se la trae a los pies del Señor. Viene después Abel y la misma situación, pero como él era pastor de ovejas, él trajo las ovejas, lo mejor de su rebaño. Y entonces muchas veces, ¿verdad? Tenemos siempre esa duda del por qué. O hay personas cuando vienen comenzando en el Evangelio que tienen la duda del por qué a Caín se le permitió, no se le aceptó lo que era esta ofrenda. Y entonces, si usted se va a Hebreos, usted lo puede buscar, no le tengo ahorita el pasaje, prometo dejárselo en la descripción del video, pero sí habla de que sin sangre, dice Hebreos, no existe remisión de pecados. Y esta visión es algo que nos permite entender que tanto Abel estaba preparándose, o que él conocía cuál era la verdadera intención de lo que Dios estaba buscando. Tal vez él no conocía el plan divino, tal vez él no conocía acerca de Jesús, él no conocía acerca de cómo iba a ser eh, realmente la historia bíblica después de su generación, sino que él lo único que hacía era entregarse, cumplía con su trabajo, obedecía, ¿verdad?, a sus padres, y en este caso él recibe esta revelación de cómo debía ser la correcta manera para agradar al Señor en un holocausto. Y si usted se pone a pensar, mire qué bonito este versículo de Génesis capítulo 4, porque vemos a una Eva que está emocionada porque tiene un varón, porque recuerde que la promesa que le había dado Dios, o bueno, maldición que le había dado Dios a Eva, fue que su simiente iba a estar en guerra constantemente con la simiente de la serpiente. Y qué importante esta situación, porque ellos no conocían que Jesús iba a ser parte de su simiente, pero ellos, al recibir a Caín, dijeron: este es el que va a estar en constante lucha y este es el que va a vencer a la serpiente. Pero realmente no se dieron cuenta que él más bien vino a vencer a su propio hermano, a quebrar, a dañar, a matar a su propio hermano.
y lógicamente nos demuestra una gran enseñanza. Por eso es que quiero hablar en esta ocasión acerca de las generaciones de Caín. Porque mire qué situación. Usted sabe, ¿verdad? Que una vez termina nuestra vida en la tierra, siempre dejamos un legado, y ese legado se representa en lo que son nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros familiares. Y no solamente en el ámbito físico, sino también en el espiritual. ¿Y qué situación es esta? Que si usted lee el linaje de Caín, lo va a leer en capítulo 4, creo que a partir del versículo 16, este hombre tiene descendencia, y su descendencia fueron parte de lo que eran los primeros pobladores de la tierra, y por eso quiero llevarlo en esta ocasión. Vaya conmigo siempre en el Génesis capítulo 4 versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Que era lo que le estaba comentando hace unos momentos, ¿verdad? Caín, lastimosamente, él lo invadió lo que era la envidia, y esta situación de envidia lo que le genera a Caín es una situación de no estar conforme con lo que tenía, no ser feliz, no tener paz con lo que él tenía. Entonces decide atacar a su hermano. Usted conoce la historia, lo termina matando. Y mire qué importante lo que es el nombre de Caín. Si usted se fija, significa lanza, alguien que está golpeando rápido, y algo que significa lamento. Qué triste para una persona, ¿verdad? Que tenga este tipo de nombre, un nombre en el cual es una persona que golpea rápido, es una persona que además de eso es una lanza, o sea, es constantemente violento, y es un lamento, porque así lo decía en el capítulo de Judas, en el libro de Judas, cómo hay una lamentación por Caín, por Balaán y por Coré. Entonces nosotros siempre tenemos que poner bastante atención a las comparaciones que se hagan tanto del Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento. Y entonces por eso me llamó la atención y quiero hablar acerca de este tema. Mire qué situación. Todo comenzó con lo que era la envidia. Pero la envidia, tanto carcomía esa envidia a Caín, que lo que se genera de eso es violencia de parte de él. Él asesina a un inocente. Usted sabe de que la palabra de Dios castiga a todos aquellos que derraman sangre inocente. Me parece que lo dice un proverbio. Importante es porque el Espíritu del Señor inmediatamente repele esta situación. Y entonces vemos cuando a Caín se le maldice, y a él se le dice de que en todo lugar donde él vaya, él va a ser vomitado de parte de la tierra. Entonces es importante esto, porque si usted se acuerda de la maldición que recibió la tierra por parte de Adán y Eva, fue que no iban a devolver el fruto que ellos cosecharan, sino que les iba a tocar con fuerza, que Adán iba a tener que sudar bastante para poder obtener fruto, mientras que Eva iba a sufrir bastante para poder dar a luz. Y siempre se iban a enseñorear sobre la mujer. Ahora, lo importante de Caín es que a él se le dice: a donde sea que vayas te va a vomitar la tierra, a donde sea que vayas vas a ser maldito, la tierra no te va a dar nada, la tierra no te va a producir nada. Él prácticamente, a donde él fuera, él iba a tener esta misma situación. Más adelante vemos hacia dónde se dirigió Caín, pero vemos cómo el castigo que recibe Caín por la envidia, por su violencia, por su asesinato, se devuelve de una manera en que no iba a recibir nada de lo que las bendiciones de Dios podían ser. Y entonces aquí vemos algo que es cuando nace el mal en lo que es el mundo moderno que nosotros conocemos. Aquí es donde se desarrolla, aquí es donde comienza a formarse, y aquí es donde nosotros vemos que es la primera generación de maldad pura desarrollada a raíz de la envidia. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado en esta palabra. Y mire que la envidia es bien complicada, porque si usted se acuerda de este pasaje que habla acerca de que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, se refiere a que nosotros, si vemos a la gente, si vemos a nuestros hermanos, si vemos a nuestro prójimo, y lo que estamos viendo es: qué barbaridad, cómo este hermano puede hacer esto, o qué barbaridad, esta persona ni cristiana es y recibe todos estos bienes, todas estas bendiciones. Entonces nuestro ojo está lleno de tanta envidia, y entonces nuestro cuerpo también estará lleno de esa oscuridad. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Con respecto a este nacimiento del mal. Siguiente verso, y es comenzando ya con el linaje de Caín. Vemos a un Caín que va a la tierra de Nod. Mire lo que dice el verso 16-17 de Génesis 4. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No Enoc
el patriarca, no Enoc, el hombre que era que fue caminando con el Señor y que desapareció un día porque era tan parecido a lo que Dios andaba buscando. No este Enoc, ese Enoc va por la línea de Set, del tercer hijo de Adán y Eva, pero este Enoc es un Enoc que viene de la descendencia de Caín. Mire qué importante, ya hemos hablado en otras situaciones cómo la maldad, como la iniquidad, como el pecado, como el lado de las tinieblas siempre copia lo que es el lado de la luz. Y entonces vemos aquí un Enoc, que vamos a ver cuál es el significado de su palabra. Not significa exilio, vagancia o huida. Quiere decir que cuando Caín se va de su familia, porque él lógicamente, ¿verdad?, no se quedó en el mismo lugar, sale de la tierra que estaba al oriente y se dirige al oriente, perdón, del Edén. Y en esta tierra era una tierra de exilio, una tierra de vagancia, una tierra donde él nunca iba a encontrar un lugar estable, donde él nunca iba a sentirse bien, siempre iba a tener falta de paz, siempre iba a estar huyendo, siempre iba a estar fugitivo, siempre se iba a sentir como extranjero. Yo sé que los hermanos que están fuera del país, si ustedes reciben algo de discriminación por ser hondureños o por ser latinoamericanos, pueden comprender esta situación que tuvo que haber vivido Caín. Él no se sentía conforme en ningún lugar a donde él fuera, pero se casa y tiene un hijo y lo nombra Enoc, y nombra una ciudad con ese nombre, y ese nombre Enoc, ahí lo puede ver, es Hanoc, quiere decir iniciado, instruir o entrenado. Si nosotros lo trasladamos a algo más en nuestro tiempo, más moderno, esto quiere decir un discípulo, esto quiere decir una persona que está enseñada ¿en qué? En la vida de este hombre de Caín. Y entonces vemos que la primera generación, justo después de Caín, ya sabemos que allá es donde nace el mal, aquí es donde discipulamos lo que es el mal. Usted sabe que inmediatamente, ¿verdad? Así como dice la Gran Comisión, que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo que tenemos que andar haciendo es discípulos para Cristo. Pero en este caso, lo primero que hace las tinieblas también es lo mismo, es copiarlo del lado de la luz, y lo que quiere decir es discipular el mal. Entonces, póngase a pensar en esto. Nace un niño libre de maldad, libre de todas esas situaciones feas de pecado, y él es santo y él crece no conociendo la diferencia entre el bien y el mal, pero él tiene como único ejemplo a su padre. Y su padre es una persona envidiosa, es una persona violenta, es una persona que ha asesinado, es una persona que está en exilio, en vagancia, que no se establece, que pasa huyendo, que es fugitivo. Lógicamente el hijo va a aprender todas esas condiciones del padre, y entonces él crece discipulándose en esta forma de vivir. Va a ser una persona violenta, una persona de que con cualquier cosita, mire, se enciende y se enoja y golpea y es violento y daña a las personas, porque él es lo único que ha aprendido. Importante cómo de generación en generación pasa esta situación, ¿verdad? Luego Enoc concibe, engendra y da a luz a Irad. Nace Irad y engendró, ahí mencionan, ¿verdad?, las generaciones que le engendró, pero entonces aquí tenemos ya la segunda generación justo después de Caín, o la tercera, pongamos a Caín que fue la primera, ahí es donde nace el mal. La segunda es con Enoc, ahí es donde se disipula, se desarrolla el mal, se enseña cómo se tiene que hacer el mal. En la tercera tenemos a Irad. Mire que Irad lo que significa es bastante similar a la primera, que a la situación del lugar donde se encontraba, que era una persona fugitiva, una persona que no se queda en el mismo lugar. La palabra Irad, eso significa alguien que está constantemente en movimiento. ¿Y qué es lo que quiero decirle? Si usted lo traslada para nuestros tiempos actuales, hermano, ¿cuántas personas conocemos nosotros que nunca están conformes en el lugar donde están? Cambian de trabajo porque no les gusta cómo les pagan, cambian de trabajo porque no les gusta lo que pasa dentro del lugar, cambian de trabajo porque pelean con todas las personas, o en su familia nunca están en la casa porque son candiles de la calle y oscuridad en el hogar, porque no les gusta la vida establecida, no les gusta el compromiso, no les gusta permanecer en su hogar, sino que lo que andan haciendo es separados de su hogar, no atienden a su familia, no atienden a su esposa, a su esposo, no atienden a sus hijos.
Y vemos esa situación, una persona fugitiva, una persona que constantemente no se siente conforme en el lugar donde vaya. Se va para Estados Unidos, allá se siente mal, se va para España, allá se siente mal, se va para Venezuela, se va para el Caribe, se va para Honduras nuevamente, pero en ningún lugar se siente bien. Igual con los hermanos, nos pasa también esa situación, se va para una iglesia, no se siente bien, se va para otra iglesia, critica otra situación, se va para otra iglesia, no le gusta qué es lo que hacen allá o se pelea con los hermanos y entonces vemos que esta situación puede pasar en nosotros, entonces es una persona que no se establece y la cual nosotros tenemos que tener bastante cuidado porque mire que apenas es la tercera generación, apenas nació, se disipuló el mal y ahora es un mal que ya está establecido en la persona y hace que la persona no se pueda ubicar en ninguna parte. El Señor nos dice de que estemos en su manto, estemos en sus manos, que estemos conformes, que tengamos paz, porque Él no nos da una paz que el mundo no nos da, pero estos hombres que son desarrollados por el mal, lógicamente no se sienten conformes en ninguna parte porque en ningún lugar van a encontrar la paz que el Señor da, sino solo la paz que el mundo puede dar. Después tenemos a a Irad, que engendró a Mehujael. Bonito nombre, ¿verdad? Mehujael, que significa golpeado por Dios, borrar, exterminar o limpiar. Mire qué importante esto porque vemos entonces qué tal maldad pudo haber tenido este hombre que fue golpeado por Dios directamente. Si el Señor lo que busca es tener contacto con el ser humano, tener contacto con su creación, pero vemos aquí un hombre que ha sido golpeado por el Señor, que ha sido borrado, exterminado y limpiado, porque el Señor de seguro no lo podía soportar, era tanta la maldad que tenía este hombre. Y fíjese que si le damos vuelta, si no solo nos enfocamos en cómo Dios trabajó con el hombre, con cómo lo golpeó a él, pero si le damos vuelta, este sería un hombre entonces que extermina, que limpia, que borra a Dios de su vida. Por eso le puse ese signo, una persona que prohíbe que se mencione a Dios en su familia, que prohíbe que se ore a Dios, que prohíbe que se vaya a la iglesia, que prohíbe que se junten con hermanos, que prohíbe que se practique lo que es la doctrina, es un Mehujael, es una persona que está en contra de esa situación, entonces borra a Dios de su vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted borra a Dios de su vida? Usted sabe que Juan nos dice, ¿verdad? Porque separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que viene este hombre? Este hombre ya trae una ascendencia, con nacimiento, desarrollo y nunca establecerse en un solo lugar. Y entonces él, ya que no recibe doctrina, ya que no recibe historias acerca de la Biblia, ya que no recibe, en este caso historias acerca de cómo Dios trabajó con sus padres, lógicamente él va a borrar a Dios porque Dios significa todo lo contrario a lo que él desea, todo lo contrario a lo que para él significa placer, entonces él va a hacer lo posible por borrar a Dios de su vida. El siguiente paso, el siguiente generación en el linaje de Caín, vemos que Mehujael tiene a Metusael. Y no le cambió mucho el nombre, por ende va a estar bastante parecido. Es un hombre que además de que ya borró a Dios de su vida, mire, el significado es hombre que es Dios. Y mientras estaba buscando, encontré un comentario, encontré también una explicación de parte de otro hermano en Cristo, y este hermano en Cristo decía de que el significado de la palabra Metusael, es alguien que cuestiona y quién es Dios, pero de manera desafiante, de manera arrogante, como ¿y quién es Dios para hacer algo? ¿Y quién es Dios para existir si yo no lo necesito? Entonces este hombre viene y olvida a Dios de sí mismo. Por ende, eso es lo que pasa cuando ya tenemos bastante desarrollado el mal dentro de nosotros, cuando ya han pasado, imagínense, 4 generaciones con la quinta, que ha borrado a Dios de su camino, que se ha olvidado de las enseñanzas del Señor, que comienzan con envidia y terminan con una situación en la que ya no consideran a Dios para sus cosas. Si usted se pone a pensar cómo lo trasladaríamos a nuestra época, un Metusael sería aquella persona que está bien, está en un lugar y si alguien le llega a predicar del Señor, no, a mí no me hable acerca de él.
no quiero saber nada sobre este tema porque el Señor a mí me falló, le falló a mi papá oraba, mi mamá oraba y aún así se murieron. Póngase a pensar en esa situación. ¿Cuántas personas conocemos nosotros así? O por ejemplo, en su trabajo usted una persona que va en contra de los principios bíblicos, quiere decir que se ha olvidado de la palabra. Si la palabra nos dice no robarás y usted va y dentro de su trabajo, dentro de su familia, dentro del lugar donde usted se encuentra, empieza a robar cosas, entonces está diciendo de que sus principios, los principios de Dios no entran dentro de sus principios, dentro de su bolsa de valores, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, una persona que ha olvidado al Señor, que ya no considera a Dios para nada, ya no lo considera para tenerlo en su familia, ya no lo considera para cuando le toca enfrentar problemas, ya no lo menciona, y esto es algo que no ha pasado solo una vez. Si usted se acuerda cómo pasó todo esto durante el tiempo de Israel en el crecimiento cuando estaban en Egipto, ellos ni se acordaban de quién era o cuál era el nombre de Dios, que era Jehová. Recuerde de que a Moisés se le dijo, tienes que ir y le tienes que decir a mi pueblo que yo soy el que soy, yo soy Jehová, y él entonces hace lo mismo, y entonces es cuando ellos empiezan a recordar que alguna vez se les tuvo que haber enseñado, pero quiere decir que entonces ellos no practicaban esa enseñanza, se habían olvidado de Dios. Y yo sé que usted puede aplicarle también esta misma enseñanza en otra situación, cómo olvidar a Dios dentro de sus caminos, dentro de su vida. El siguiente, después de Metusael, Metusael tiene a Lamec, y en este caso Lamec, mire lo que menciona el versículo 19 del capítulo 4, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Tenemos a un Lamec que lo que significa su nombre es alguien indómito, alguien que enseña a ser descontrolado, alguien que enseña a no seguir, a no obedecer lo que dice la palabra, a no someterse a esta situación. Una persona bastante hábil, pero es una persona que es hábil para las cosas malas. Y entonces, si usted se fija en la imagen, vemos a una persona que tiene armas porque está dispuesto para la guerra, es tóxico, es dañino, es una persona que se enfoca en la pura maldad, en hacer las cosas malas. La palabra del Señor dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este se esfuerza por hacer todo lo opuesto, quiere hacer las cosas malas porque así le gusta hacerlas, porque simplemente quiere ver sufrir a alguien, quiere ver sufrir a las personas, quiere hacer daño, quiere causar problemas, quiere causar divisiones en cualquier lugar a donde esta persona, este tipo de Lamec, se presenta. Mire que hasta generó controversia en el sentido de que fue el primer ser humano, el primer hombre en que toma dos mujeres, en que comienza y sabe de que el Señor creó varón y hembra, los creó y les dijo que tendrán que dejar a su padre y a su madre y entonces se van a unir a su esposa, y él viene y hace lo contrario y dice, no, yo soy alguien totalmente que no puedo ser dominado, así que voy a hacer lo que yo diga. Y entonces empezó a enseñar esto, y mire cómo desarrolla lo que es la bigamia desde el tiempo de los primeros capítulos del Génesis. Desde ese momento él empieza a desarrollar esta situación, y entonces todo el mundo después empezó a practicarlo porque decía, bueno, yo puedo tener una, dos, tres mujeres sin ningún tipo de problema. Y si usted se fija en los capítulos, perdón, en los versículos más abajo del capítulo 4, casi llegando al final, este hombre era tan violento, hermano, que dice que cuando llegue un hombre a insultarlo o a intentar golpearlo, él lo iba a matar, y que cualquier joven que fuera arrogante con él lo iba a matar. ¿Qué tipo de pensamiento tiene esta persona que es tan violento que inmediatamente con una pequeña cosa que lo detone es suficiente para poder matar? Y él es capaz de tomarlo como una victoria personal, porque él dice, nadie se me va a acercar, nadie va a ser como yo, y todo aquel que venga a mí yo lo voy a matar. Inclusive termina diciendo el mismo Lamec a las esposas y les dice, escúchenme, si Caín va a ser 7 veces vengado, yo voy a ser 70 veces vengado. Importante esto, mire cómo es que él cambia y hace todo lo que Dios diga, lo hace al opuesto o por el lado del mal. Entonces él es un orgulloso de ser
tal y como es. Él toma como una victoria personal ser malvado, ser indominable, ser una persona que no se somete, que no obedece. Esa es su victoria personal y se siente bastante bien. Yo sé de que muchos pastores que están escuchando esta palabra van a estar diciendo, pucha, se parece bastante a tal hermano, a tal hermana. O muchas madres o padres van a estar diciendo, bueno, así parece mi hijo. Así uno tiene que ir reconociendo en qué etapa de esta generación, de este linaje de Caín se encuentra una persona. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer lo que dice la palabra, ¿verdad? Sobrellevar los unos las cargas de los otros, que intercedamos, que trabajemos, que oremos, que el Señor va a hacer la obra en cada una de nuestras vidas. Luego vemos a un Lamec, hermanos, que tiene dos hijos, ¿verdad? Tiene a Jabal y tiene a Jubal. Y mire que Jabal y Jubal tienen más o menos el mismo significado. Lo que significa es un riachuelo, es un arroyo. Y mire qué bonito porque Jabal era el padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahora, me puse a analizar bastante esta situación porque qué bueno que de una familia nacieran personas que empezaron a criar, ¿verdad? Que empezaron a trabajar, que empezaron a ser servidores, que servían para algo. Y en este caso tenemos la crianza de ganado, tenemos la creación de casas, de colonias, de tiendas y también personas que eran músicos. Ahora, lo que me impacta a mí es esta situación de si el lado de Set era la correcta descendencia, porque si ustedes miran el capítulo 5, se van a fijar que toman a primogénito, toman a Set como el primogénito, por ende es el que lleva la bendición de Dios, es el que lleva la voluntad de Dios, y a este lado entonces, el lado de Caín, ya no son los primogénitos, ya no son los que están bajo la voluntad de Dios, entonces son los que crían y habitan o se juntan o hacen colonias y son los músicos, pero para el lado de las tinieblas, hermanos. Mire qué cuidado hay que tener en esta situación porque son personas que van a multiplicarse, van a tener ciudades completas, en generaciones, familias, ciudades, pueblos completos dedicados a la maldad. Si usted conoce, ¿verdad? Las religiones ahora son tantas, pero van a desarrollar religiones para la maldad. Ya usted conoce los satanistas, ya usted conoce de que la palabra dice que en nuestro tiempo ya hay anticristos, y no como la persona del anticristo, pero son anticristos, personas que dentro de nuestras congregaciones niegan lo que es que el Señor haya sido el Hijo de Dios y que Jesús sea el mismo Dios. Tenemos también esta situación de músicos que van en contra de lo que sería la música de la doctrina, la música de la palabra. En este caso tenemos personas que utilizan más bien la música para efecto contrario, para el efecto de las tinieblas, y entonces desarrollan lo que es la dependencia a este tipo de música que no ayuda a las personas. Entonces aquí es donde yo empiezo a ver cómo el mal empieza a organizarse, cómo el mal empieza a prepararse, cómo el mal empieza a mostrar cómo es la manera de operar. Y entonces, como vemos que Jabal y Jubal, perdón, significan riachuelo o arroyo, quiere decir que fluyen hacia un mismo lugar. Es un sentido en el cual el mal está operando, en el cual el mal está organizado. Entonces, por eso le coloqué lo que es el fluir del mal. Ellos van a hacer todo se va a desarrollar desde que nace el mal hasta el punto en donde son orgullosos y victoriosos de cómo son, y entonces van a empezar a desarrollar la obra copiando el lado de la luz, pero para el lado del mal. Y ya para terminar, hermanos, con el linaje de Caín, podemos ver entonces que Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Mire que son hijos de Lamec, que tienen bastante desarrollo en cuanto a diferentes aspectos. Unos estaban en el área de las comunidades, otros estaban en el área de la música, estos están en el área del armamento, y vemos a Tubal Caín que desarrolla, ¿verdad?, lo que es el bronce y el hierro, el armamento, y vemos a Naama también mencionada. Ahora el significado para los dos es el siguiente. Para Tubal Caín, ve que es una palabra compuesta, ¿verdad? Entonces, para Tubal significa o viene la palabra Yebul, y lo que significa es cosecha, es fruto o es el producto de algo. Ahora,
¿El producto de qué? Mire que como es una palabra compuesta, entonces juntemos las dos cosas, ¿verdad? Es el producto de ser golpeado por Dios, es el producto de apartarse de Dios, es el producto de Caín, el producto del nacimiento del mal, la cosecha de cómo nace el mal y cómo se desarrolla. Y vemos que Naama viene de la palabra Nam, que lo que significa es placer. Entonces vemos que estos últimos 4 descendientes de Caín, tenemos a los que fluyen en el mal porque ya empiezan a desarrollarse en las comunidades, ya empiezan a tener colonias de maldad, ya empezamos a tener también lo que son músicos que están dedicados para la maldad, tenemos también a aquellos que se arman y preparan para las guerras en el lado de la maldad, y además de eso tenemos a los que se sienten el placer por estar en la maldad. Qué situación tan grande realmente, hermano. Mire que la imagen de esos árboles, porque si usted lo pone así como el árbol genealógico, podemos ver que del árbol genealógico de Seth vamos a ver cómo vienen todos los patriarcas y cómo se desarrollan estos patriarcas conforme al corazón que estaba exigiendo Dios para ese tiempo. Pero por este lado vemos cómo Caín tiene sus raíces podridas, sus raíces llenas de envidia, llenas de violencia, de odio, de escape, de arrogancia, de orgullo, perdón, y están en constante lucha con el lado de la luz. Entonces, tengamos ese cuidado, ¿verdad, hermanos? Vamos a hacer un pequeño repaso de esto, pero aquí es donde desarrollamos entonces lo que es el fruto del mal, ¿verdad? Le mencionaba, es el fluir del mal junto con el fruto del mal y cómo se gozan y son placenteras vivir en esta situación según lo que es el linaje de Caín. Aquí vamos a ver cada uno, hermanos, de las generaciones. Mire usted, comienza con nacimiento del mal. Luego este nacimiento, ¿verdad? Los padres lo vamos a enseñar siempre a nuestros hijos, sea espirituales o sea físicos, y aquí es donde se desarrolla el discipulado, porque ellos van a aprender exactamente lo que usted haga. Luego de eso, esas personas, estos nuevos discípulos, estos hijos, estos hermanos en Cristo que están aprendiendo mal tal vez de una persona o de nosotros mismos, se va a volver fugitivo, no se va a sentir conforme, no va a tener paz en ningún lugar. Además de eso, van a llegar a borrar a Dios porque dicen, bueno, si yo no me siento con paz, quiere decir que Dios no existe. No necesito entonces a Dios. Yo puedo tener beneficios y puedo sentirme bien y feliz en el mundo sin ningún problema. Entonces van a comenzar un proceso de desaprendizaje. Bueno, como yo entonces a mí no me funcionó el Señor, ¿para qué se lo voy a enseñar a mis discípulos? ¿Para qué se lo voy a enseñar a mis hermanos? ¿Para qué se lo voy a enseñar a mis hijos? Y entonces comienzan con el proceso de desaprender lo que habían aprendido acerca de Dios, y entonces empiezan a olvidar a Dios. Luego de esto nos volvemos orgullosos y victoriosos del mal, de la maldad que hay en nosotros, que después nos volvemos jactanciosos y empezamos a decir, ¿quién como yo, que yo hacía estas cosas en el colegio, que yo le metía llave a las puertas para que no hubieran clase, que yo le dañaba los cuadernos a los compañeros, o por el lado de los hombres, que con cuántas mujeres me he metido yo, o que con cuántos hombres me he metido yo las mujeres, o que entre más malo soy, miren cuántas bromas hice cuando estaba joven, cuántas bromas hice cuando estaba más pequeño, cuántas personas maté, orgullosos, y toman como una victoria personal el estilo de vida que ellos tienen, y entonces desarrollan lo que es el flujo del mal. Empiezan a tener sus habilidades y desarrollar sus dones, pero para el lado opuesto, para el lado de las tinieblas. Y aquí es donde nosotros vemos cómo esas raíces podridas, cómo esos pámpanos se alimentan de la pudrición, y entonces lo que desarrollan son frutos prohibidos. Perdón, son frutos podridos, frutos que no tienen ningún tipo de bendición, frutos que nos demuestran cuáles realmente no son hijos del Señor. Y entonces qué bonito es utilizar esta palabra con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que por sus frutos nosotros vamos a conocer quienes sean falsos, quienes sean verdaderos, quienes sean malos, quienes sean justos. Y mire qué importante, lo voy a dejar con este último versículo, primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Olvidé colocarlo en la presentación, hermano, pero se lo voy a leer. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Hace la pregunta Juan. Porque sus obras eran malas, o sea, su raíz ya estaba dañada, ya era maldad pura, y las de su hermano
eran justas. Entonces tenemos, hermano, que tener cuidado con esta situación. Las generaciones de Caín nos muestran toda esta situación, cómo se desarrolla, cómo nace el mal, en las personas y cómo se desarrolla hasta el fin que genera su fruto, genera su producto, genera su cosecha. Entonces tengamos ese cuidado, ¿verdad? La palabra del Señor utilizando esa última palabra de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces tengamos cuidado, hermanos, cuando empezamos con esta situación. Por eso nos decía Pablo, ninguna raíz de amargura se encuentra en nosotros, sino que hay que arrancarla justo en el momento que la tengamos, para que no perdamos nosotros la santificación que nos habla la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar en esta ocasión y le voy a pedir que cierre sus ojos. Padre, gracias, ha sido bueno cómo nos has enseñado tu palabra, Señor, nos ha llenado de tanta bendición. Te pedimos, Señor, de que puedas restaurarnos si somos los que estamos actuando en contra, Señor, de tu voluntad, y que puedas limpiarnos y cambiarnos a punto que volvamos, Señor, a tu descendencia, a tu generación. Señor, si hay alguien que se está reconciliando, Padre, gracias por esa vida, Señor, hasta donde se encuentre. Sabemos, hermano, que usted está atravesando por problemas, hermana, atravesando por dificultades, pero tenga plena certeza que la palabra del Señor es que si usted camina hacia Él vendrá y se acercará a nosotros. Búsquelo constantemente. Y Padre, te pedimos de que no permitas que el enemigo pueda atacar a esta persona. Señor, pon personas, Padre, ministros que puedan encontrar a esta persona que se está reconciliando, y puedan ayudarle, Señor, a levantarse, a establecerse, a salir de esas cadenas de opresión que están atando por parte del enemigo. Padre, asimismo para los que están aceptando del Señor y que digan que quieren entregar su vida a ti, Señor, solo diga conmigo en este momento: gracias, Padre, confieso que eres Jesús, el Hijo de Dios, y que eres mi Salvador personal, y creo en ti, en tus obras, que viniste al mundo, resucitaste, moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo y que nos siga llenando de sabiduría para la comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y que el Señor le guarde.